¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva jornada de debates acá en T3 en vivo de cara a las elecciones del 7 de mayo, en donde serán elegidos los integrantes del Consejo Constitucional. Y hoy estamos con dos candidatos por la circunscripción de la región metropolitana. Partimos con Macarena Bravo, cientista política de profesión y actual prosecretaria del Partido Republicano. ¿Cómo está, Macarena? Muy bien, Diego. Muchas gracias por la invitación. Partido Republicano, por el cual es candidata al Consejo Constituyente. También fue candidata a constituyente en el proceso anterior, en un cupo independiente dentro del pacto Vamos por Chile, pero no resultó electa en el Distrito 8. Hoy busca una nueva oportunidad. También estamos con... acá en Tele 13 en vivo con Jerko Ljubicic, abogado de profesión con una larga trayectoria política. Fue subsecretario y ministro del Trabajo en el gobierno de Ricardo Lagos. ¿Cómo está, Jerko? Hola, Diego. Buenas tardes. Mucho gusto estar acá. En tiempos en que militaba en la democracia cristiana en esa época, hoy sus caminos políticos transitan por el Frente Amplio y en particular por Convergencia Social, partido por el cual postula a este Consejo Constituyente. Antes de ir a los temas de fondo, partamos por eso, por la motivación que tienen de participar en este proceso. ¿Por qué buscan ser consejeros constituyentes de un segundo proceso en donde conversábamos anteriormente, Jerko? Hay un cierto desinterés de la ciudadanía. ¿Por qué participar? Bueno, precisamente hay que vencer ese desinterés de la ciudadanía. Estamos frente a una oportunidad trascendental. No se trata solo de la posibilidad de que Chile disponga por fin de una constitución escrita en democracia, que es una aspiración democrática fundamental, sino que también de avanzar hacia una constitución que signifique un camino eficiente hacia hacerse cargo de los problemas de las personas hoy día, pero también de los problemas del futuro. Tenemos una oportunidad que no tienen muchos países de encarar la crisis y encarar los desafíos del futuro en sede constitucional, a través de la participación y decisión de todos los chilenos. Y ser parte y apoyar ese proceso creo que es una responsabilidad que todos quienes tenemos vocación política estamos en disposición de asumir. ¿Y en campaña se carga con una mochila de la fallida convención anterior? Más que una mochila, la hemos usado nosotros para... reivindicando un proceso que fue extremadamente representativo y participativo. No obstante, no suscitó el apoyo de la ciudadanía en septiembre pasado. Hay sin duda allí elementos y creo que hay coincidencia, por lo menos me ha tocado el conjunto de las candidaturas, de recoger reflexiones y avances y análisis que se desarrollaron en esa convención y que creo que son pertinentes de volver a encarar en este nuevo proceso. En el caso suyo, Macarena, la pregunta también apunta a la postura que tiene su partido, el Partido Republicano, que ha sido contrario también a este proceso. ¿Cómo se explica también querer formar parte, querer participar en él? Mira, Diego, acá siempre se nos ha criticado o caricaturizado por no querer ser parte de este proceso, pero nosotros siempre tuvimos una misma línea, que es poner las prioridades de los chilenos sobre la mesa, que debatamos sobre la urgencia que hoy día está viviendo Chile. Tenemos una tremenda crisis de seguridad que está afectando a todos los chilenos, una tremenda crisis económica. Por lo tanto, hoy día ese desinterés que tiene Chile es por eso, porque las necesidades son otras. Por lo tanto, nosotros nos oponíamos a la forma en la que se quería llevar a cabo este proceso. Hoy día existe una institución, que es el Congreso Nacional, que tiene el poder derivado constituyente y las reformas constitucionales se pueden realizar por esa vía. Y, por lo tanto, nosotros proponíamos que si habían reformas o temas que teníamos que compensar para cambiar de la Constitución, fuera por esa vía que era el Congreso Constitucional y que, por otra parte, se avanzara en las urgencias sociales de los chilenos. ¿Pero por qué estamos en este proceso a pesar de nuestra postura? Porque gran parte de la clase política tomó un acuerdo en el que se inicia una Convención 2.0 y nosotros tenemos el deber y el derecho de participar porque hay muchas personas que ven en nosotros una alternativa. Y nosotros lo que queremos hacer es defender a los chilenos de este texto constitucional que se rechazó el 4 de septiembre, un texto que proponía la refundación de Chile y que no se hacía cargo realmente de lo que hoy día requiere nuestro país. Por lo tanto, creo que es importante en el debate también hablar sobre las bases de la institucionalidad que han permitido el progreso de Chile en los últimos 40 años. Antes de ir a las preguntas de fondo, Macarena, usted votó rechazo. ¿Qué rescataría del texto anterior, que lo tiene ahí, que fue redactado por la Convención Constitucional? Porque también esta discusión no parte de cero. Lo más importante, Diego, insisto, es que la Constitución hoy día o el debate constitucional no puede partir desde este texto. Este texto lo rechazaron. Las ideas de la izquierda fueron rechazadas por la mayoría de los chilenos el 4 de septiembre. ¿No por lo rescata tanto, nada de este texto yo no rescato nada porque la verdad aquí no se ponía en el centro a las personas, el de la acción del Estado. De hecho, el primer artículo de este texto dice que
el Estado es en el fondo el que debe ser como el primordial dentro de la sociedad, y no se habla de que el Estado está al servicio de las personas y de la dignidad también de las personas como centro de la acción política. Yerko, usted desde la vereda del apruebo, ¿qué no debería repetirse en este nuevo texto que se va a redactar, esta nueva propuesta, o más bien, qué no le gustó del texto de la convención? Bueno, yo creo que es más o menos evidente que probablemente en este segundo esfuerzo, en este segundo proceso, lleguemos a acuerdos y a definiciones, por decirlo de algún modo, menos programáticas que el anterior. Es decir, vamos a movernos en la búsqueda de acuerdos probablemente en torno a criterios y principios que son esenciales porque constituyen el marco dentro del cual todo el aparataje institucional y legislativo del país se ordena, pero probablemente de un modo más abstracto que el desarrollo programático que en varios aspectos abordó el proceso anterior, donde indudablemente que hubo la posibilidad de desarrollar propuestas de un alcance bastante extendido, que probablemente generó discrepancias en el mismo desarrollo de esas propuestas que fueron unas explicaciones importantes al rechazo que el texto final suscitó. Entonces lo importante va a ser ahora concordar aspectos centrales en cuestiones que sean las más importantes para la ciudadanía. Ningún sector va a estar en condiciones de pasar por encima de otro. Vamos a estar obligados al acuerdo y ese acuerdo van a tener que darse en torno a estos marcos generales que tienen que definir al Estado. Yo diría básicamente en torno a un punto de partida central que está en las bases que se han propuesto para el desarrollo de este proceso, que es el desarrollo de la idea de un Estado social de derecho. Yo creo que en torno a ese tipo de definiciones y el desarrollo que podamos hacer de esa se va a dar el conjunto del debate constituyente. Vamos a los temas de fondo, iniciemos esta conversación. ¿Qué temas establece usted, Macarena? Conversemos también con Yerko como prioridad en este texto constituyente. Reiterar primero que queremos una constitución que se aleje lo más posible del texto rechazado el 4 de septiembre y proponer 4 temas muy concretos. 1, el derecho a vivir sin miedo. Hoy día las personas se sienten inseguras, los narcotraficantes tienen tomados nuestros barrios y esa inseguridad que sienten los chilenos debe ser garantizada por el Estado. Es un deber fundamental para que podamos tener una mejor calidad de vida y sobre todo para que podamos tener esa verdadera libertad. También una constitución que ponga a la persona en el centro de la acción del Estado, que todos los chilenos seamos iguales en dignidad y derechos. Por otra parte, creo que es una oportunidad también de hablar del tema de la inmigración. La inmigración en Chile está descontrolada y eso es una realidad que hoy día tenemos que ponerle atención y tenemos una oportunidad en este debate constitucional de establecer normas que permitan que Chile tenga una inmigración segura, una inmigración regulada y una inmigración ordenada. Otro aspecto importante me parece que debemos abordar es la educación. El derecho a la educación está hoy día en la Constitución vigente, pero muy poco hablamos de la educación de calidad. También tenemos una crisis educacional tremenda hoy día en el sistema educativo, con una gran deserción escolar. Incluso tenemos el caso de los narcofunerales en Valparaíso, en donde se cerraron 15 establecimientos para que pudieran en el fondo protegerlos de los narcotraficantes, cuando en realidad lo que deberían haber hecho era haber protegido el derecho a educación de esos niños y haber permitido que ellos pudieran asistir a clase y hacer frente a los narcotraficantes. Por lo tanto, creo que es importante abordar todos estos temas en este debate constitucional que son los que afectan directamente a las familias chilenas. ¿Hay algún tipo de coincidencia o usted pondría otras prioridades, Yerko? A ver, yo creo que hay que hablar no solo de los temores de las personas, también hay que hablar en una constitución, tiene que hablar de las esperanzas y del futuro. Yo estoy cierto de que hay algunos temas que son ampliamente compartidos, porque son serios y hay que tratarlos en serio, como el tema de la seguridad. La Constitución no solo debe establecer el derecho de las personas a vivir en entornos libres de violencia y amenaza, sino que debe avanzar en los criterios centrales a través de los cuales esto se puede conseguir. Las orientaciones que tienen que tener las instituciones dedicadas al tema de la seguridad, de manera que esto sea eficiente. Eso querrá decir, por ejemplo, debatir sobre una constitución que articule y armonice y coordine el conjunto de estas instituciones. Hoy día tenemos instituciones dedicadas al combate del delito que no siempre están coordinadas ni son armónicas o pueden entrar efectivamente en contradicción. Y en definitiva hacen menos eficiente la función de los organismos públicos en esta perspectiva. En materia de seguridad también esta Constitución tendrá que desarrollar no solo el derecho de las personas, sino también el deber del Estado de que los recursos destinados a
a la seguridad de las personas sean distribuidos equitativamente. Aquí tenemos un problema de injusticia territorial que es tremendo y que está de alguna manera amparado por la Constitución vigente, que es la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet, que es básicamente una Constitución que establece, regula y consolida la desigualdad. Y eso se da también en materia de seguridad. ¿Por qué tenemos dotaciones policiales más abundantes en el barrio alto que en las poblaciones periféricas, sin ninguna justificación técnica que avale ese tipo de medidas? Entonces vamos también a avanzar en una Constitución que establezca justicia territorial, que el acceso a este derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia corresponda a todas y todos los chilenos. Y también tendrá que ser una Constitución que en esta materia debata, o en el debate tendremos que preguntarnos acerca de qué elementos de la Constitución pueden hacer más eficiente la actual de los servicios públicos orientados, básicamente la policía, o qué elementos pueden obstaculizar eso. Entonces, creo que en esas materias hay que avanzar ciertamente y con seriedad. Pero sobre todo, esta Constitución tiene que desarrollar un concepto clave que es el Estado social de derecho. Esta Constitución y la posibilidad que tenemos de debatir nuevamente sobre el tema constitucional tiene que ver con momentos en que Chile expresó mayoritariamente su demanda, su indignación, su inconformidad frente al estado de cosas. Esta es una Constitución que tiene que cambiar las cosas en ese sentido. Y eso es básicamente terminar con esta idea de Estado subsidiario, ¿no es cierto?, que es la ideología de Jaime Guzmán, que le vendió a Pinochet en la Constitución del 80, que se ha mantenido vigente hasta hoy, y que impide y obstaculiza y limita el ejercicio de las atribuciones del Estado para hacerse cargo de los problemas de las personas en materia de salud, educación, vivienda y seguridad social. Ya vamos a ir al tema del Estado, pero este texto debiese ser un texto minimalista o maximalista, que fue una quizás de las críticas más profundas sobre la propuesta de la convención. ¿Cuál es la mirada de ambos? A mí me parece que, me saldría de esa dicotomía que me parece un poco falsa. Yo no estoy por una alternativa minimalista que simplemente defina la forma de distribución del poder y deje todo después al debate político o programático que legítimamente corresponde en democracia. Yo creo que esta Constitución tiene que ir más allá. Por eso hablamos de, y hay un amplio consenso, no es que yo solo lo diga, sino que está dentro de las bases y propósitos de este debate, de un Estado social de derecho. Es decir, una Constitución que oriente y obligue al Estado, independientemente del gobierno de turno, a avanzar decididamente en la solución de los problemas que impiden que las personas gocen de condiciones mínimas para una vida digna. En ese sentido no puede ser minimalista. Tampoco puede ser maximalista en términos de lo que hablábamos antes, de que no puede entrar en el terreno de lo programático, porque más bien tiene que habilitar el debate político de las distintas plataformas, de las distintas propuestas que hagan los partidos, las agrupaciones políticas de cara a la ciudadanía, para que la ciudadanía cada vez que corresponda se pronuncie apoyando alguna de estas propuestas. La Constitución tiene que, desde ese punto de vista, habilitar esa discusión, pero anclada firmemente en un concepto como es el de Estado social de derecho. ¿Cuáles deberían ser los alcances entonces de esta Constitución? Sí, Diego, yo lo primero que quería decir, yo comparto con Yerko que hoy día hay que devolver la esperanza a Chile y a los chilenos. Pero lo primero para devolver la esperanza es abordar el tema de la seguridad. El vivir sin miedo no significa solamente vivir en un ambiente seguro y libre de violencia, sino que hoy día necesitamos poder caminar tranquilas por la calle y no tener miedo a que nos pase algo, no tener miedo a ser víctimas de la delincuencia. Yo hace unos días estuve en el metro Chacabuco con don Juan, que trabaja ahí, que sale a las 5 de la mañana de su casa, y él me dice que en el año ha sido asaltado 3 veces camino a su trabajo. Y esa es una situación que hoy día está afectando enormemente a los chilenos. Entonces, para devolverle la esperanza, no podemos no hablar del temor que hoy día sienten. La esperanza se devuelve cuando se acabe el temor de los chilenos. Y hoy día no solamente podemos abordarlo en la Constitución, sino que tenemos al gobierno también que se tiene que hacer cargo y aplicar la ley con las herramientas que hoy día tiene. Y respecto a si es maximalista o minimalista, yo creo que acá lo más importante de una Constitución es que esté al servicio de las personas, que tenga un Estado que pueda ser eficiente para dar la solución a las necesidades de los chilenos. Este texto que tenemos acá era maximalista, tenía muchas cosas y los chilenos lo rechazaron. Entonces es importante que hablemos con sinceridad, con transparencia de cara a los chilenos y que lo más importante de esta discusión sea que las personas estén en el centro. Ya anticipaba Yerko su postura respecto a lo que vamos a conversar a continuación. ¿Cuál debiese ser el rol del Estado? Está la discusión de uno subsidiario versus uno social de derechos. ¿Son o no complementarios? En Chile Vamos, por ejemplo, ya han señalado que están a favor de uno social, de derechos, pero que no estrangule o limite la participación de la sociedad civil o de los privados. ¿Cómo lo ven eso desde Republicanos? Yo creo que se ha dado un largo debate respecto al rol que tiene que tener el Estado. Y yo quiero
volver a insistir, lo que nosotros ya necesitamos es un Estado que ponga en el centro a las personas, un Estado que sea eficaz, que sea equilibrado y sobre todo en cuanto al rol, yo creo que entre social, democrático de derecho y subsidiario hay un falso dilema. Porque insisto en que la preocupación que hoy día tiene Chile es que el Estado pueda resolver las urgencias sociales. Y eso es lo que hoy día nos tiene que, en el fondo, llamar la atención a quienes somos candidatos, a quienes estén en las distintas instituciones políticas, para poder resolver y dar soluciones. Y es muy importante también considerar en el rol del Estado que donde se necesite más Estado, tiene que estar presente. Por ejemplo, hoy día en las fronteras necesitamos que el Estado debidamente resguarde nuestras fronteras. En la Araucanía, donde hay terrorismo, también necesitamos más Estado, pero también necesitamos menos Estado cuando los recursos sociales no se ocupan de manera eficiente, en donde de repente sobra quizás personas en las instituciones porque hay una sobrecontratación y no tenemos, por ejemplo, una defensoría de las víctimas para defenderlos de la delincuencia y la crisis que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, yo creo que cuando queramos hablar de un Estado social, para hablar de un Estado social necesitamos que ese Estado social tenga considerado el principio de subsidiariedad, que se respete a la persona, su dignidad, que esté siempre en el centro y por otra parte, que también se respete a los cuerpos intermedios. El Estado debe ser un colaborador de la sociedad, no dirigir a la sociedad. Y eso es importante también que esté en este debate. Su mirada ayer con respecto. Bueno, yo creo que, ahora, seamos serios en este asunto. En política es clara la diferencia que hay entre un Estado social de derecho y un Estado subsidiario. El Estado subsidiario, que es el que hemos conocido, y los chilenos han sufrido, los chilenos y las chilenas han sufrido y han sido víctimas de un concepto que es el Estado subsidiario, que dice el Estado solo se mete en aquello que los privados no puedan hacerse cargo. ¿Eso qué ha implicado? Que la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social está entregada hoy día a las reglas del mercado y al legítimo interés del lucro que tiene el sector privado, que es muy legítimo, que nosotros no cuestionamos, pero que lo que decimos es que cuando se trata de determinadas áreas de la vida social tan sensibles como vivienda, salud, educación, seguridad social, son de dudosa aplicación. Porque la aplicación de esa subsidiariedad ha significado que tengamos empresas, por ejemplo en la salud, cuyo objetivo final no es la salud de las personas, sino que hacer negocio, y que eso implica que finalmente la salud de los chilenos dependa del tamaño de su billetera. Lo mismo ocurre en materia de educación. Tienen mejor educación los que tienen más recursos porque se había instalado la idea, que afortunadamente ha ido retrocediendo en los últimos años, gracias particularmente a la lucha del movimiento estudiantil, de que la educación también es un bien transable, como se afirmó por alguna autoridad, un bien de consumo y por lo tanto tenían mejor educación y tienen mejor educación los que pueden pagar. Ese es el Estado subsidiario. Y eso no tiene ninguna relación, ninguna complementariedad con el Estado social de derecho que dice no, aquí hay funciones esenciales, respetamos profundamente el protagonismo de la iniciativa privada en un conjunto de áreas de la sociedad, particularmente de la economía, pero cuando se trata de hablar de salud, de vivienda, de educación, de seguridad social, el afán de lucro, el interés de ganancia que rige el sector privado no aplica porque condena a los chilenos a tener estos beneficios que son esenciales para una vida digna en directa proporción al tamaño de su bolsillo. Eso es lo que hay que cambiar y eso no tiene compatibilidad alguna ni complementariedad alguna con, por lo tanto, entre Estado social de derecho y Estado subsidiario. Esa es una cuestión esencial. Yo creo que hablar de fórmulas tales como un Estado subsidiario activo o proactivo son embelecos lingüísticos equivalentes a decir la esquina de la Plaza Redonda. Son cuestiones absolutamente contradictorias. En un caso estamos hablando de un Estado con compromiso, con obligación, con rendición de cuentas acerca de cómo avanza en la satisfacción de esta demanda central de los ciudadanos, y en otros tenemos un Estado que simplemente entrega la iniciativa al sector privado y se hace cargo, como dice el sector que representa Macarena, de cuestiones como la justicia, la seguridad de las fronteras y un par de cosas más. Y en lo demás, lo que ellos llaman sociedad civil, que finalmente es la empresa privada, porque de eso están hablando cuando el sector de Macarena, cuando la derecha habla de sociedad civil, respeto a los cuerpos intermedios, en el fondo están pensando en la empresa privada y no están pensando en la pequeña empresa, en la ferretería de la esquina, en el mercado que usted puede poner, en los pequeños emprendedores. Están pensando en las grandes empresas que hasta ahora han sido las grandes beneficiarias del estado de cosas que ha mantenido Chile bajo esta Constitución y que necesariamente tenemos que cambiar. Macarena. Mira, yo insisto en que para tener un Estado social, ese Estado tiene que ser subsidiario porque es el que pone en el centro a la persona y que se va a hacer cargo efectivamente de solucionar los problemas de Chile.
Si no es así, y si no consideramos el respeto a los cuerpos intermedios de la sociedad civil y de las personas y su dignidad, estaríamos hablando de un Estado socialista y eso le haría mucho daño a Chile. Este texto proponía un Estado social y lo rechazaron los chilenos. Este texto que Yerko aprobó el 4 de septiembre, que trabajó probablemente en la campaña también difundiendo la información que tenía el texto, fue rechazado por la mayoría de los chilenos. Por lo tanto, también hay que entender en este debate, insisto, que lo que necesita Chile hoy día es un Estado eficiente y moderno. Y ahí podemos avanzar y crecer y tener un proyecto de futuro. Además de eso, creo también importante que consideremos a la sociedad civil no solamente como los privados. Por ejemplo, el Estado subsidiario también fue una gran herramienta en la pandemia. Es decir, cuando se necesita más Estado, cuando sea necesario, que lo esté. ¿Y qué hizo el Estado? Intervino el sector privado de salud, que tiene mayor capacidad para poder recibir a las personas que estaban siendo afectadas por el COVID y fueron atendidas en el sistema privado. Entonces, hay cosas que mejorar, hay que fortalecer, sí. Y cuando Yerko habla de la educación, respecto al lucro y toda esta caricatura que siempre hacen, por ejemplo, de la educación subvencionada, yo creo que también es importante ahí ser un poco más responsable, porque hoy día la crisis educacional que vive Chile es muy grave. El presupuesto en educación en Chile ha crecido enormemente en los últimos años. Gracias a los beneficios estatales y a las distintas mejoras que se han hecho en la educación, viendo el lado positivo de la educación superior, yo hoy día soy profesional. Mi mamá llegó hasta 8º básico, mi papá llegó hasta 6º básico. Es decir, que Chile, con las bases institucionales que consideran también al Estado y el rol subsidiario que está en las bases institucionales de Chile, sí han permitido el progreso. ¿Eso significa que no tengamos más que mejorar? No, hay cosas que fortalecer y mejorar, pero para eso no necesitamos borrar toda nuestra historia constitucional y la historia que ha tenido Chile. Aprovechando el tiempo y avanzar también en otros temas, entremos ahora al sistema político electoral. Si bien una constitución no debe incluir específicamente el tipo de sistema electoral de un país, hoy tenemos uno proporcional, sí hay coincidencias en el mundo político de que el Congreso está dinamitado a raíz del exceso de partidos políticos que están representados. ¿Creen que debe redactarse un artículo transitorio para acordar un nuevo sistema político en la discusión que va a haber? No, sin duda, el debate y el análisis de los ajustes necesarios para el sistema político va a ser central en el debate constitucional. Corresponde a cualquier constitución, entre otras cosas prioritarias, regular el modo de convivencia política entre los habitantes del territorio. Sobre esa línea nosotros pensamos que una cuestión central es, primero, apartarnos y eso es algo que quizás fue muy característico del proceso anterior, del debate un poco académico, doctrinario entre parlamentarismo, presidencialismo. Hay una cierta tradición más o menos asentada en el país de un presidencialismo que probablemente debamos atenuar. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ver en forma muy pragmática y buscando acuerdos en el debate constitucional, en el futuro Consejo, cuáles son los elementos que mejoran, que atenúan ese presidencialismo, que permiten, entre otras cosas, resolver un problema que está siendo cada vez más evidente, que son las tensiones y las dificultades entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre el presidente o el gobierno y el Parlamento. Ahí habrá que buscar fórmulas de convivencia, de colaboración, de incentivos que permitan, por ejemplo, cosas importantes que han sido muy difíciles, particularmente en los 2 o 3 últimos periodos presidenciales. Son gobiernos elegidos que después no tienen posibilidad alguna de llevar adelante sus programas en virtud de que no disponen del apoyo mayoritario en las cámaras del Congreso. Ese tipo de cuestiones tendremos que resolver. Desde el punto de vista del sistema electoral, que también es una cuestión que habrá que abordar, no somos para nada partidarios de volver al sistema binominal, no queremos volver al 2005, creemos que el pluralismo político en Chile ha llegado para quedarse y es una virtud. Lo que no quiere decir que no tengamos que tomar medidas que apunten a evitar la fragmentación excesiva. Y probablemente discutiremos sobre umbrales a través de los cuales se podrá acceder, pero en ningún caso restringir a 2 maneras de pensar los diversos modos de pensar y las identidades que caracterizan a la sociedad chilena. ¿Y Macarena volverían al sistema binominal? Yo creo que acá lo importante cuando hablemos de un sistema político, en primer lugar, es que tengamos un sistema político que sea eficaz, equilibrado y unitario. Eficaz, que pueda resolver eficazmente las soluciones que hoy día tiene Chile, equilibrado, con separación de poderes, con peso y contrapeso, que hoy día no esté por sobre la persona los cuoteos políticos, y además unitario, que sea una constitución que nos una como chilenos, no un Estado que nos trate de dividir. En este texto se proponía la plurinacionalidad y se buscaba dividir a los chilenos por origen, por raza, por etnia, y el pueblo de Chile le dijo que no a esa división. Hoy día los chilenos nos sentimos, como dicen, chilenos
como los porotos, hasta la médula, y no queremos más divisiones. Y sobre el sistema electoral, hay que recordar que en el 2015, en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se cambió el sistema electoral de Chile, y entre algunas de las cosas que decían que iba a mejorar cambiando este sistema era que íbamos a tener un Estado más eficaz. Han pasado 8 años y no tenemos un Estado más eficiente. Hoy día hay más de 23 partidos políticos y la fragmentación ha hecho que sea muy difícil poder llegar a acuerdos en beneficio de las personas que hoy día están sufriendo muchas necesidades en nuestro país. Nos quedan solamente 2 minutos. ¿Cómo observan las primeras tareas del comité de expertos con el que están redactando el anteproyecto? Hubo recientemente una decisión algo polémica, no incluir un capítulo particular para las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir, sin embargo, que está en discusión su carácter constitucional porque de hecho están incluidas en las llamadas 12 bases constitucionales, o creen que es un peligro que no haya un capítulo especial. Causó algo de debate eso durante esta semana, que fue una de las primeras definiciones. Tenemos solamente 1 minuto para cada uno. Sí, yo despejaría de fantasmas allí en las bases que se han establecido para este proceso, y yo creo que es ampliamente consensual. Las Fuerzas Armadas y las policías tienen un espacio regulatorio en la Constitución. ¿No? Nadie ha cuestionado sacarlas de allí. El punto es que nosotros queremos, y me parece correcta la decisión de los expertos en términos de no incorporarlas en un capítulo especial, sino que en los aspectos relativos al gobierno, como fue siempre hasta la Constitución del 80, hasta la Constitución de la dictadura. Eso es simplemente recuperar una tradición constitucional, democrática, que pone las cosas en su lugar. En el espacio del debate constituyente habrá modo de mejorar las regulaciones relativas a Fuerzas Armadas y a las fuerzas de orden y seguridad. Van a tener la importancia que merecen dentro del texto constitucional, pero que no tengan un capítulo aparte es simplemente retomar la tradición democrática constitucional de Chile. ¿Buscarían revertir eso en un futuro debate? Así es, yo voy a buscar, y nosotros los republicanos vamos a revertir esta situación, porque la Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad tienen que tener un capítulo propio, porque ellos son quienes resguardan nuestra seguridad. Hoy día los chilenos viven con miedo y eso no puede seguir ocurriendo. Solamente para darle un ejemplo, mi papá trabaja en la feria Maipú y ha tenido que enfrentar 2 balaceras por ajustes de cuenta o por los narcotraficantes. Eso es lo que hoy día está pasando en Chile. Ese miedo que yo siento lo siente la mayoría de los chilenos, por lo tanto las señales políticas y constitucionales que podamos dar para abordar esta materia son importantes. Por lo tanto, creo que en este caso, que no esté en el índice un capítulo propio para las Fuerzas Armadas es una señal contraria de cara a lo que hoy día necesita Chile por la crisis de seguridad. Perfecto, muy bien. Terminamos esta segunda jornada de debate acá en T13 en vivo. Nos acompañaron durante esta oportunidad Macarena Bravo del Partido Republicano. Ambos son candidatos por la región metropolitana, al igual que Jerko Ljubetic de Convergencia Social, en el segundo capítulo de los debates constituyentes acá en T13 en vivo. Muchas gracias por su sintonía y a ambos también por participar. Obviamente quedan varios temas en el tintero, pero esperamos tener una nueva instancia también de debate. Sí. Muchas gracias, Diego. Gracias, Jerko. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muy bien.